A comienzos del siglo XIX, el avance del dominio colonial británico en la India parecía avanzar muy rápidamente. Sin embargo, la India aún estaba lejos de estar completamente bajo su dominio. En el centro del subcontinente, poderosos reinos independientes seguían representando un obstáculo importante para la expansión sobre todo el territorio de la Compañía Británica de las Indias Orientales. ¿Por qué la conquista total de la India se frenó durante varios años? ¿Qué lugares resistieron por más tiempo las fuerzas británicas? ¿Cómo se abrió el camino para el completo dominio colonial en la India? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. A mediados del siglo XVIII, la Compañía Británica de las Indias Orientales, con el permiso del Imperio Mogol, ya había establecido diversas factorías en la costa del territorio indio, en lugares como Surat, Madrás, Bombay y Calcuta. Pero con la caída del imperio, a mediados del siglo XVIII, la compañía, al intervenir en las campañas militares, pudo comenzar a extender las áreas donde ejercía su poder, primero económico y después político. Las primeras grandes conquistas en la región fueron las de Bengala y Buxar entre 1757 y 1764. En esos territorios, la victoria británica había sido posible en gran medida gracias a las graves divisiones internas y a la colaboración de las élites locales, lo que permitió una conquista relativamente rápida. Demasiado fácil. Luego de estas victorias, la compañía obtuvo el derecho de recaudar impuestos en Bengala, Bihar y Orissa. Esto marcó el momento en el que los británicos dejaron de ser solo comerciantes en la región y pasaron a ser en la práctica los gobernantes de esos territorios. Sin embargo, a partir de entonces, los británicos se encontrarían con fuertes resistencias a su avance. Al internarse en las zonas más alejadas de la costa, surgieron enfrentamientos con reinos que habían sido semi-independientes durante la época del Imperio Mogol. Uno de ellos era el reino de Mysore, bajo el mandato de Haidar Ali. Haidar Ali dedicó sus esfuerzos a fortalecer su ejército y a buscar alianzas con potencias como Francia. Debido a que también buscaban frenar a los británicos, los franceses aportaron asesores militares y tecnología en armamentos. Esta cooperación fue clave durante las primeras guerras anglo-mysore, en donde los británicos encontraron una resistencia muy eficaz y no lograron consolidar la conquista del territorio durante las primeras décadas. Usted ha salvado mi vida, señor. Después, la alianza franco-mysore se intensificó con el hijo de Haidar Ali, Tipu Sultán. Durante la Revolución Francesa, estableció contactos con el nuevo gobierno republicano e intentó consolidar una intervención francesa más directa. Sin embargo, las ventajas de esa alianza tenían limitaciones importantes. Francia no podía enviar grandes fuerzas a la India de forma constante, especialmente por su propia inestabilidad política y el inicio de las guerras napoleónicas. Así que la ayuda militar que Mysore podía obtener de Francia en muchas ocasiones no era suficiente. ¡Ayúdenme! En 1799, Tipu Sultán enfrentó sin apoyo a los británicos y sus aliados indios, y tras su derrota, los británicos establecieron su dominio en la zona, lo que marcó el fin de Mysore como poder independiente. Por su lado, también se encontraba el Imperio Maratha, con quien la Compañía Británica libró una serie de 3 guerras a lo largo de 50 años. Este territorio, durante el declive del Imperio Mogol, se había consolidado como una poderosa fuerza regional independiente, llegando a dominar amplias zonas de la India. El considerable poder de Maratha, junto con las batallas que los británicos ya libraban en otras partes de la India, especialmente en Mysore, hizo que evitaran enfrentarse a ella inmediatamente. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Las guerras entre las dos partes solo estallaron en 1775, cuando una disputa sucesoria dentro del imperio llevó a uno de los pretendientes al trono, Raghunath Rao, a buscar el apoyo británico. El acuerdo dio a los británicos un motivo para intervenir militarmente. Sin embargo, las condiciones no eran favorables para ellos. Los marathas basaban su estrategia en la gran movilidad de su caballería, que estaba adaptada a un terreno que los británicos no conocían bien y para el que aún no estaban preparados a pesar de su superioridad en cuanto a tecnología en armamento. Por otro lado, el control británico de la India todavía no estaba plenamente consolidado, por lo que debían destinar recursos para conservar los dominios recién adquiridos, además de los que ahora se debían destinar a ampliarlos.
Entre 1775 y 1781, los británicos sufrieron sucesivas derrotas y solamente consiguieron confiscar importantes recursos y armamento a los marathas hacia el último año de la guerra, con lo que consiguieron casi igualar las condiciones de ambos ejércitos. Así, la Primera Guerra Maratha terminó sin un vencedor definitivo, y en 1782 fue firmado el Tratado de Salvay, que obligaba a las dos partes a ceder los territorios que habían capturado durante el conflicto. Ok, no funcionó. Tras el tratado, marathas y británicos no volverían a enfrentarse hasta 20 años después. Para ese momento, el Imperio Maratha se enfrentaba a cada vez mayores conflictos internos, por rivalidades entre sus principales líderes, lo que dio una nueva oportunidad de intervención para los británicos. En medio de los conflictos entre los líderes del imperio, el Peshwa Bajirao II huyó a bordo de un buque de guerra británico y, temiendo perder su poder, firmó el Tratado de Bassein, que lo convirtió en un gobernante vasallo de los británicos. En respuesta al tratado, los Bhonsle y los Shinde atacaron a los británicos, negándose a aceptar la traición del Peshwa a su soberanía, lo que desató la Segunda Guerra Anglo-Maratha. Esta vez, las fuerzas británicas, mejor organizadas y que ahora contaban con más de 53.000 soldados, lograron importantes victorias, como en Asai y Delhi, debilitando seriamente el poder maratha. Con eso, los británicos tuvieron el camino libre para someter a diversos estados que conformaban el imperio. ¡Ahora sí! En diciembre de 1803, el reino de Nagpur firmó el Tratado de Dogaon con los británicos, con el que le cedió la provincia de Cuttack y partes del distrito de Midnapore de Bengala Occidental. Y en el mismo mes, el reino de Gwalior firmó el Tratado de Surya-Nyangaon, de igual forma cediendo a los británicos numerosas provincias. Sin embargo, a pesar de las derrotas y las pérdidas territoriales, los maratha aún conservaron extensos dominios y una considerable autonomía. Hacia 1816, las fuerzas del Peshwa Bajirao II, apoyadas por Nagpur e Indore, planearon alzarse contra la compañía británica e intentar recuperar el poder que les había arrebatado. Bueno, pues es tiempo de la venganza. Los británicos intentaron obligar a Bajirao a firmar un tratado, en el que cedería importantes territorios que incluían sus bastiones en el Deccan, la costa de Konkan, el norte del río Narmada y el sur del río Tungabhadra. Eso provocó que el conflicto finalmente estallara en noviembre de 1817, cuando Bajirao atacó a las fuerzas británicas en Pune. Sin embargo, para ese momento, el Imperio Maratha aún carecía de un sistema de espionaje eficiente y su diplomacia era débil en comparación con la británica. La artillería maratha estaba obsoleta y las armas más modernas debían ser importadas. La infantería era dirigida de forma deficiente y dependía en gran medida de mercenarios árabes y pindari. Por otro lado, varios líderes maratha que antes habían apoyado al Peshwa se encontraban ahora bajo control o protección británica. Moriremos todos. En la batalla de Karki, las fuerzas del Peshwa fueron derrotadas y poco después los británicos se dirigieron contra otros líderes maratha que apoyaban al Peshwa. El ejército de los Bhonsle fue vencido en Sitabundi, mientras que los Holkar sufrieron una derrota decisiva en la batalla de Majidpur en diciembre del mismo año. De esa forma, casi medio siglo después del inicio de las guerras maratha, los ejércitos de la compañía británica consiguieron derrotar a las principales fuerzas del Imperio Maratha. A principios de 1818, el general británico John Malcolm consiguió imponer tratados de subordinación a diversos gobernantes locales. El Peshwa fue derrotado definitivamente y terminó rindiéndose ante los británicos. Su cargo fue abolido y gran parte de sus territorios quedaron bajo el control de la compañía. Otros gobernantes maratha aún conservaron ciertos dominios, pero como príncipes subordinados al poder británico. Con la caída de la Confederación Maratha, desapareció el último gran poder que había desafiado a los británicos en la India. A partir de entonces, la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidó su poder sobre la mayor parte del territorio indio, que más tarde se convertiría en el Raj británico. Saludos y muchas gracias a Jorge Álvarez por ser miembro del canal. Gracias por tu apoyo. Gracias por ver el video de hoy. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas.